Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a fortalecernos en ti. Ayúdanos a cuidarnos el corazón, los pensamientos. Danos la fuerza, Señor, para vivir un día a la vez. Proclamar tu gloria, tu justicia, tu amor y tu revelación. Padre, en el nombre de Jesús, recibe todo honor y toda gloria, toda alabanza y toda adoración en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, llenamos los aires de Panamá y de las naciones con esta oración que es un perfume fragante. Señor, perdona el pecado de nosotros, de la iglesia, de la humanidad entera. Tú estás dando oportunidad para que nosotros nos volvamos a ti con todo el corazón, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Dios, ten misericordia. Dios te bendiga, Ale. Un abrazo. Unámonos en oración en esta mañana, esta tarde ya, delante del Señor. Oremos al Señor y bendigamos su nombre. Aleluya, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Honramos tu nombre en esta tarde. Amantísimo Dios y Padre celestial, tú eres santo, tú eres bueno. Y toda la gloria te pertenece, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Padre, por tu persona, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada hombre y mujer a nivel mundial que dobla rodillas, pidiendo misericordia por esta humanidad. A pesar, Señor, de tantas cosas que el mundo está viviendo y está haciendo, hay gente que está orando por misericordia. Hay gente que ama con el amor que tú nos amas. Señor, gracias por extender tu misericordia para con nosotros, Señor. Te adoramos. Bendice a cada pastor que este día, a cada pastora, Señor, se levantó temprano y trajo una palabra para la iglesia local. Padre, gracias por esos hombres y mujeres. Gracias por aquellos líderes que, Señor, también atendieron a sus grupos, a sus niños, adolescentes, jóvenes, a sus adultos mayores. También gracias. Señor, bendice a cada supervisor, a cada presidente de concilio a nivel nacional. Bendice a los pastores de las iglesias emergentes de este país y del mundo entero. Padre, gracias por los que usan estas plataformas para predicar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga en esta oportunidad que el Señor nos regala para seguir compartiendo su palabra en una manera especial y poderosa. El día viernes yo estuve hablando sobre un tema que se titula Con gozo en el proceso alcanzamos madurez. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, donde dice: hermanos míos, amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es muy interesante que el apóstol Santiago nos insta a nosotros a mantener un enfoque claro de nuestra firmeza en Cristo. Yo creo que muchos de ustedes que observan en esta oportunidad, o quizás lo vean después, y han pasado por momentos críticos, difíciles, angustiosos, hostiles, han aprendido de tantas cosas. Creo que la pandemia nos ha enseñado diferentes cosas a todos nosotros. Nos ha mostrado realmente lo que había en nuestro corazón, o lo que hay en nuestro corazón. Nos ha enseñado a madurar, a ser pacientes, a
a compartir de todo lo que Dios nos permite encontrar y nos permite que aprendamos. Hace unos días atrás, hablando con algunas personas, alguien dijo que en toda esta pandemia, dice: pastor, yo estoy sorprendido porque sinceramente cuando ya las cosas estaban agotándose en casa, de alguna manera Dios usaba a alguien para llegar a mi casa con algo para poder seguir hacia adelante. Y dijo: pastor, una de las cosas que más aprendí en esta pandemia, escucha esto es interesante, esto me tocó el corazón mucho. Dice: lo bueno es que en esta pandemia yo aprendí a diezmar. Es una persona que no asiste a una iglesia fija, es decir, no es consecuente, sino simpatizante. Es simpatizante de la iglesia del Señor, pero que nunca lo había hecho. Pero ahora, en medio de todo esto, lo aprendió a hacer y lo está aplicando en su propia vida y familia. Y eso suena interesante, que uno pueda aprender siempre algo de las cosas difíciles, de las cosas malas o negativas que nos lleguen a suceder en el transcurso del tiempo. Entonces, nosotros que hemos vivido experiencias difíciles, creo que no hay nadie, quizás las experiencias suyas sean más fuertes que las mías, sean más dolorosas, yo no lo sé. Lo que sí sé es que tanto usted como yo hemos aprendido algo de todo lo que hemos vivido y de todo el proceso en el cual hemos tenido que pasar. Dijimos algunas cosas muy interesantes, y entre ellas es que Santiago nos insta a que podamos mantener esa dirección. Yo decía hace unos días atrás, y hace poquito que prediqué en la iglesia por la plataforma Zoom, que esto es un proceso, esto es como un filtro que Dios está usando para purificar a su iglesia, para purificar a su pueblo, porque el pueblo de Dios no estaba totalmente conectado. Yo creo que muchos se han podido dar cuenta de lo que realmente había en sus corazones. Con todo lo que estamos viviendo, ha salido a la luz acciones, pensamientos, temperamentos. Ha salido a la luz lo que por años el corazón nuestro tenía. Y yo creo que esto ha sido para nosotros acercarnos más a Dios y darle a Él toda la gloria y toda la honra. Entonces, el apóstol Santiago en esta carta nos da aspectos importantes. Entre ellos, el número 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, no dice tengan gozo, sino dice tengan sumo. O sea, lo sumo es como algo más alto, algo superior. Y pareciera algo contradictorio o ilógico. ¿Quién se puede alegrar o se puede gozar cuando está pasando un momento difícil? Yo le digo algo. Nadie le gustaría estar enfermo. Estar enfermo no es bueno, es una situación incómoda, difícil. A veces uno tiene una fiebre, un malestar en el estómago, algo, y uno está como mal porque uno quisiera estar siempre bien. Pero Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. No habla de una prueba solamente, habla de diversas, de muchas pruebas. Y es interesante esto. Puede que uno en una época, una temporada, viva hasta 3 y 4, 5, 6 cosas a la vez que se dan. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando llega una mala noticia a nuestra casa? Cuando nos ocurre algo inesperado. Porque una prueba es algo inesperado. Eso llega. Las pruebas no te piden permiso para venir. Ellas llegan y se acabó. Ellas no dan opción si le permiten, no, ellas llegan y punto. Pero Santiago dice: tengan por sumo gozo, o sea, gócense, alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas.
Entonces las pruebas son circunstancias externas, conflictos, sufrimientos y problemas a los que todos los creyentes nos enfrentamos. El pensar que porque estoy en Cristo mis problemas se acabaron es un error. Eso no es así. Y los que llevamos más tiempo en el Evangelio sabemos que el estar en Cristo, los problemas seguirán viniendo, pero uno tiene otra óptica, otro pensamiento, otro tipo de reacción hacia las cosas que se dan, hacia nuestras vidas, lo que se manifiesta, lo que ocurre. Anteriormente uno, cuando pasaba algo, uno se alteraba y se enojaba. Escuche, yo le digo algo. Cuando uno aprende a madurar en edad, hablo en edad, ya hay cosas que a uno no le sorprenden ni le asusta, pero anteriormente no, uno con cualquier cosa uno quedaba como incómodo, como histérico, uno quedaba como mal. Pero en el transcurso del tiempo uno se da cuenta de que esto va a pasar, esto se va a dar así. Y entonces igual en el Señor uno va aprendiendo paso a paso. Así que las pruebas no deben ser vistas como algo negativo, o no pueden ser vistas solamente como que es que alguien anda mal delante de Dios. No, las pruebas vienen para todos. Las pruebas vienen para todos. Así que usted como creyente, si la prueba llegó, enfréntela. No la ignore, no la esquive. Enfrente la prueba que venga. Enfréntela, pero con el Señor por delante. Porque una cosa es enfrentar una prueba solo, y otra cosa es enfrentar esa prueba con el Señor por delante de nosotros. Aleluya, ayúdanos, Padre. No son agradables y pueden ser extremadamente dolorosas, pero los cristianos debemos considerar las oportunidades para crecer y regocijarnos en el Señor. Los problemas y dificultades constituyen una herramienta que refina y purifica nuestra fe, produciendo paciencia. Aleluya, gracias, Señor. Produciendo paciencia. Espíritu Santo, gracias, te adoramos, Señor Jesús. Produciendo paciencia y resistencia. Hace poquito le decía a la iglesia que en este tiempo de pandemia la gente ha aprendido a ser paciente. Donde usted va tiene que hacer fila. Si usted sale al supermercado, al banco, donde usted vaya ahora mismo, tiene que hacer fila y tiene que esperar. Es una cosa impresionante. A veces uno va al PriceMart y hay veces que uno ha ido y entra rápido, pero hay momentos que usted tiene que ir y la fila está 30, 40, 50 personas más atrás. Así que usted queda por allá atrás, bajo el sol, pero tiene que esperar. Si quiere comprar, tiene que esperar, tiene que hacer su fila, tiene que ser paciente. Las pruebas producen paciencia y esperanza. Romanos 5, 1 al 5, si lo tiene allá, lo lee en su casa. Hay que ayudar a otros que estén en medio de las pruebas. Gálatas 4, 13 al 14. El que pasa las pruebas será recompensado. Santiago 1, 12. Las pruebas deben producir alegría, alabanza, gloria y honra al Señor. 1 Pedro 1, 6 al 9. Las pruebas no nos deben sorprender, más bien deben traer gozo. Deben traer gozo. 1 Pedro 4, 12 al 19. Y las pruebas nos vienen a todos los hijos de Dios porque no somos intocables. Escuche, las pruebas nos vienen a todos los hijos de Dios porque nosotros no somos intocables. Todo hijo de Dios tiene que ser probado y probado como el oro. Y en medio de la prueba tenemos que confiar en el Señor. Juan 16, 33. Ahora, el segundo punto, que fue donde quedé el viernes, es que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y mire que él enmarca la palabra, la prueba de vuestra fe. Es decir, que lo que Santiago está hablando, habla es de esas pruebas que están purificando y están como sincronizando nuestra fe en el Señor Jesús. Porque ahorita la pandemia reveló y está revelando muchas cosas. Entonces, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y mira que él dice algo interesante aquí en 1 Pedro 1:7, que lo voy a leer para que lo podamos compartir juntos. 1 Pedro, capítulo 1,
capítulo 1, verso 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo voy a repetir, por favor. Para que sometida a prueba vuestra fe, santo, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis hermanos, yo creo que por estos lados de Latinoamérica y el área acá de Occidente, no ha vivido ni ha experimentado, pienso yo, quizás estoy equivocado y alguien podrá después decir otra cosa, pero no ha vivido las pruebas que vivió la iglesia primitiva y las pruebas que están viviendo actualmente algunos hermanos en lugares o en otros países o en el Oriente, en Europa. Pruebas donde la gente está siendo quemada viva, está siendo ultrajada y los están obligando a negar el nombre del Señor. Sin embargo, ellos deciden morir por la causa de Cristo. Oh Señor, gracias. Sometida a prueba vuestra fe. Esto es impresionante. La palabra traducida así solo aparece aquí en 1 Pedro. El término que significa probado o aprobado se utiliza para las monedas auténticas y no rebajadas o falsas. El objetivo de la prueba no es destruir o afligir, sino purgar y refinar. Esto a muchos nos ha ayudado a acercarnos más a Dios, a compenetrarnos más con Él. A otros les ha servido como para desligarse totalmente y desconectarse de Dios por completo. No sé qué esto ha provocado en usted, pero algo tiene que haber pasado. Mire, es esencial para la madurez cristiana, ya que incluso la fe de Abraham tuvo que ser probada. Recuerde esto, que Abraham caminó con una promesa en su espíritu por 25 años. Después que la promesa llegó, pasa un par de años más y entonces Dios le pide a Isaac en sacrificio y Abraham no niega en el ir y poder sacrificar a su hijo. Entonces cuando va a hacerlo, el ángel dice, detén tu mano, porque he visto tu fe, que no has negado tu único hijo, hermano, y por eso Abraham es el padre de la fe. Entonces el significado de paciencia trasciende la idea de soportar la aflicción, incluye el concepto de mantenerse firme ante la presión, con un poder constante que convierte las adversidades en oportunidades. Colosenses 1:11. Mire esto que dice aquí. Colosenses 1:11. Dice, fortalecidos con todo poder. Oh my God. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad significa grandeza de ánimo en las adversidades. Entonces, lo repito, con un poder constante que convierte las adversidades en oportunidades. A mayor prueba, mayor fortaleza en Dios. Segunda de Corintios 6, 3 al 10, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Dice, escucha esto. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos y en desvelos. Oiga eso, en ayunos, en pureza. Amén, pastora Juana, Techi. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos,
como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Yo recuerdo una ocasión una hermana en el mismo año perdió el esposo, a los días perdió a su hermano y como a los 2-3 meses perdió su hija. Yo dije, Señor Dios mío, pero esta mujer hasta el día de hoy, hasta la fecha, nunca ha negado al Señor. Más bien se ha fortalecido en Dios y sigue adelante con su familia. Esto es impresionante. Recuerdo un pastor, lo que él comentaba, la vez que en un accidente perdió a su esposa, a sus 2 hijos, en un accidente de tránsito, su esposa y sus 2 hijos. Recuerdo que eran 2, no recuerdo si eran 2 o 1, pero ok. Luego a él lo envían a otro país para que él pudiera desestresarse, reflexionar en tantas cosas, y va en un bus, y en lo que él va en un bus por allá por Guatemala, me cuenta él, van doblando hacia una calle y al lado de él iba otro hombre que era otro pastor y le dice, pastor, ¿usted ve esa vuelta que está allá? Dice él, sí. Dice, bueno, ahí perdí a mi esposa y a mis 3 hijos. Dice que eso fue como una sanidad que Dios trajo a su corazón, que él sintió la mano de Dios en su vida. O sea, Dios lo lleva a otro país para escuchar de boca de otro pastor que también perdió a su esposa y a sus niños en un accidente de tránsito. Yo dije, Dios mío, hay gente, hermano, hay gente que ha pasado pruebas durísimas. Solo Dios sabrá. Solo Dios es el que conoce cuánto nosotros podamos resistir en una prueba y la magnitud de ella en nuestras vidas. Dios tenga misericordia y nos ayude. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. En esta oportunidad quiero como llorar, amados. Oh, gloria a Dios. Dice así, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 14. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Escuche, y tribulaciones que soportáis. Saludos, Nectalí Montenegro, un abrazo. Escuche eso. Tribulaciones y persecuciones. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, hay veces que muchos creyentes esconden sus dolores, esconden sus traumas, sus tragedias. Yo le digo a la gente, si por alguna razón a usted le pasa algo o usted se llega a infectar del virus, es mejor que lo diga.
No sienta vergüenza, no tenga pena, porque al usted decirlo, más gente orará por usted, más gente va a interceder por usted, y Dios se va a glorificar más rápidamente. Pero a veces yo he visto casos y casos de que alguien se enferma y no quiere que nadie sepa nada, y todo está así como escondido. Mi hermano, todos pasamos por pruebas durísimas, pero ahí está Dios trabajando en esa formación, en el carácter de nosotros para la gloria del Dios eterno. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 35. Gloria a Dios para siempre. Hebreos 10, 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No importa el nivel de la prueba, de la presión, esta carta o este libro nos manda a no desenfocarnos, a no perder el objetivo, y que tenemos que perseverar, no importando el nivel de las situaciones que podamos estar pasando o estar viviendo. Bendito sea el Señor. Santiago capítulo 5, versos 7 al 11. Gracias, Señor Jesús. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oiga eso, se acerca. En el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. ¡Qué tremendo! Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. En una ocasión, a un amigo, un pastor amigo, le pasó algo no igual, pero sí parecido a Job. Lo que a Job le salió la sarna en el cuerpo, pues a aquel amigo mío le salió algo parecido. Se le rompía la piel, le salía pus por la piel, y él me dijo: yo le llegué a pedir a Dios varias veces que me quitara la vida. Ya no soportaba, no podía dormir ahí cerca de su esposa, porque ya su cuerpo hería. Era una cosa durísima. Cuando él me contaba esas cosas, yo decía: Señor, wow, este hombre, no recuerdo con exactitud qué tiempo él duró con esa enfermedad en su cuerpo, pero fueron varios días que él se levantaba a la 1, 2 de la mañana y decía: Señor, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Hermano, y eso ahí emanándole pus. Había que estarlo limpiando, lidiando. Ya él no quería ni salir ni al médico, porque donde iba eso le botaba y hería, pues. Pero un día el Señor se le manifestó, tremendo, hermano, y el Señor lo sanó. Gloria a Dios para siempre. Lo sanó el Señor. Creo que alguno de los que me escucha puede saber de quién estoy hablando. Él está vivo todavía, gracias al Señor. Está perseverando, gracias al Señor. Pero fue una experiencia durísima, que yo no la viví en carne propia, pero con lo que él me contaba, yo decía: Señor, wow.
Y este hombre desarrolló paciencia. Mis hermanos, esto es una cosa que no es tan fácil. Uno puede hablarla, puede predicarla, pero el poder vivirla no es tan sencillo. Y número 3, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, entre más hemos sido procesados, y quiero que entiendan el concepto de esto, entre más hemos sido procesados, mayor madurez debemos nosotros alcanzar. Ahí dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Recuerde que cuando la Biblia habla de perfecto, habla de madurez. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es la paciencia lo que hace de nosotros creyentes adultos, y maduros. Pero ¿cómo produce Dios la paciencia en nosotros? ¿Cómo Dios hace eso? Lo más interesante aquí es que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Recuerde que son 9 virtudes del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y mire esta pregunta que le voy a hacer y usted analiza ya y responda. No es lo mismo que yo diga ¿qué es el fruto del Espíritu? A que yo diga ¿cuál es el fruto del Espíritu? Son dos cosas diferentes. Si yo pregunto ¿qué es el fruto del Espíritu? Escuche, ¿qué es? Y la otra pregunta es ¿cuál es? Cuando yo digo ¿qué es el fruto del Espíritu? Entonces yo respondería, el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Pero si yo pregunto ¿cuál es el fruto del Espíritu? Entonces yo diría, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y es necesario. Escuche, los dones del Espíritu son necesarios. Sí, son importantes. Tenemos que desarrollarlo. Pero mayormente tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu. Porque en el fruto del Espíritu estamos desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Esas 9 virtudes que hay allí, que hablan, tenemos que desarrollarlas. Entonces allí, a través de eso, es donde nosotros podemos crecer. Y a veces, le pongo un ejemplo, Sansón tenía unción, pero no tenía carácter. No tenía carácter. Estaba muy afectado. Tenía situaciones internas que no pudo corregir a tiempo. Entonces hoy día puede pasar lo mismo en nuestras vidas. Podemos tener mucha palabra, mucho conocimiento, podemos tener muchas habilidades que Dios nos dé para hacer cosas, pero puede que no tengamos el fruto del Espíritu. Y a veces con nuestras reacciones que tenemos en nuestro hogar, en el trabajo, y a veces por las redes sociales, a veces usted puede pesar o medir cuánto del fruto del Espíritu hay en un ministro, una ministra, un siervo, una sierva de Dios que predica la palabra del Señor. Todo eso se va midiendo. Entonces usted nunca llegará a ser paciente tratando de ser paciente, pero el Espíritu Santo tampoco le colocará en una bandeja de plata y se la ofrecerá a usted como un regalo. La paciencia llega a uno a través del sufrimiento y de las pruebas. Ahora, no estoy diciendo que yo quiero ahora exaltar las pruebas, o no, ellas son parte del proceso de crecimiento. Ellas son necesarias en nuestras vidas. Y yo creo que quizás hasta usted o yo pudiéramos hacer un libro de las cosas que hemos vivido y hemos experimentado. Pero le digo algo, ahorita yo doy gracias a Dios por todas las cosas que yo he pasado. Yo he pasado cosas buenas, cosas malas, cosas lindas, cosas feas, de todo. Pero doy gracias a Dios que me ha fortalecido. Y de todas esas pruebas pude salir gracias a la misericordia de Dios que me ayudó. Y yo tuve que reconocer en un momento que solo no podía lograrlo, pero el Señor me ayudó. Escuche, pasar por una pérdida de un familiar no es sencillo, no es fácil. Pasar por un divorcio no es fácil.
Eso es duro, eso es angustioso. Pasar por la pérdida de un hijo, cuando se pierde un trabajo, cuando alguien decía que nada más enfocamos el luto es cuando se muere un familiar, pero también hay luto cuando alguien pierde un negocio, alguien que invirtió tiempo, plata en un negocio y de repente lo perdió. Eso causa un luto internamente. Y ahorita mismo hay mucha gente bajo un luto muy profundo de sufrimiento, de dolor, porque perdió su empresa, perdió su negocio, que tanto le costó trabajo, lo perdió. Eso no es fácil. A esa gente hay que ayudarla, hay que estar con ellos allí, porque es muy difícil poder salir de eso. Entonces, nunca llegaremos a ser cristianos perfectos, es decir, completos plenamente, o sea, maduros, ¿ok? Pero sí estamos camino a la perfección. Estamos en ese proceso donde Dios va trabajando constantemente para llevarnos a ese nivel, ¿ok? Tenemos que adquirir esa paciencia. Por lo tanto, algunos creyentes nunca han crecido espiritualmente, sino que han permanecido en un estado de infancia espiritual. Infancia espiritual. Los cristianos que no crecen y permanecen siendo niños desde un punto de vista espiritual suelen dar lugar a los rumores, las críticas, al desorden y a la tensión en la comunidad de los mismos creyentes. David, escucha esto, David dijo algo en el Salmo 131, en el versículo 1 y 2, dice: Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes. En verdad, me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. En otras palabras, David dijo: he descubierto que yo tenía que crecer. Y usted que conoce gente que como yo ha podido darse cuenta que hay gente que no ha crecido en el Señor, hay gente que no ha crecido. Las mismas situaciones. Yo le pregunto, mis hermanos, no hay iglesia perfecta en esta tierra, no hay. Recordemos que a la iglesia, a Cristo hemos venido todos aquellos que por alguna razón reconocimos que primero Él es el Señor de nuestra vida, y lo otro porque nosotros necesitamos que Él corrija nuestras vidas. Ahora, tampoco estoy aplaudiendo que todo el tiempo vivamos en esas cosas. No debería pasar, pero siempre a la iglesia llegará gente que va a necesitar ayuda, y mucha ayuda. Por eso la Biblia habla de aquellos creyentes que son más fuertes. Tenemos que ayudar a los que son débiles. Dice Gálatas 6, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice: no sea que tú seas tentado y caigas en lo mismo. Mis hermanos, sea cual sean las cosas que pasen en la vida de la iglesia, los que tienen más madurez deben ayudar a los otros a crecer y a perfeccionarse en el Señor, con un consejo, con un mensaje, con una reprensión que le pueda ayudar a ellos a mejorar, a moderar. Porque a veces uno piensa que mejor es irse huyendo, y no es la salida. Él te dijo: tenía que dejar de beber de la leche y comenzar a comer buena comida sólida. Necesitaba comer del pan de vida. Así que Dios probó a David, y esa prueba permitió que él creciera. Si nosotros logramos resistir y pasar las pruebas, seremos perfectos, lo cual significa que hemos alcanzado un grado de madurez. Al decir la expresión cabales, significa que estamos plenos. En Colosenses capítulo 1, versos 24 y 29, mire lo que el apóstol Pablo dice. Gloria a Dios, te adoramos, Señor Jesús. Colosenses capítulo 1, si todavía estás allí, versos 24 a 29 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia,
de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Escuche esto: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y concluyo con esto, mis hermanos. Así que, hermanos, cultivemos estas actitudes en medio de las pruebas. Seamos positivos, tengamos gozo en medio de las pruebas, seamos solidarios, no estamos solos en medio de ellas. Veamos que hay un propósito en las mismas, que seamos pacientes y que toda prueba es la prueba de vuestra fe. Dejemos que el escultor termine su obra en nosotros, porque el resultado traerá un impacto increíble a favor del cristianismo para la gloria de Dios. Usted que ha vivido cosas duras, cuénteselas a otros para que la gente recuerde lo que el Señor le dijo al gadareno. Le dijo: ve a tu familia, a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Usted se imagina cuando ese gadareno volvió a ese pueblo y comenzó a decirle: yo era el que andaba en esta condición, yo era aquel, pero un hombre llamado Jesús me ayudó, me liberó. Si usted le cuenta a la gente las pruebas que usted ha vivido como creyente, yo le aseguro que la gente entenderá lo que a ellos les está ocurriendo. Y quizás el testimonio que usted comparta de su vida, de los procesos que usted ha vivido, pero todas esas pruebas, todos esos procesos a usted no le han quitado la mirada del Señor. Usted se ha mantenido firme en el Señor. Usted no ha, ¿cómo se dice? No se ha quitado. Oh, cada cosa, hermano. Decepciones, fracasos, caídas, deslealtades. Tantas cosas que usted ha pasado. Dios mío, haríamos un libro completo. Pero mire, estamos aquí. Y a veces la gente comete el error de culpar a Dios. Dios no es culpable. Dios no es culpable. Dios te acompaña en el proceso. ¿Recuerdan a Job también? Job, al final de cuentas, Job recibió el doble de lo que tenía porque desarrolló paciencia. Y Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué interesante que podamos ver a Dios en medio del proceso. David dijo en un canto: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Oh, esto es tremendo, hermano. Es tiempo de acercarse muy profundamente al Señor, recostarnos del pecho del Maestro y escuchar su voz. En otra ocasión, David, cuando fue a hacer una incursión, cuando volvieron, unos merodeadores se habían llevado a todas las mujeres, los niños, los animales, y habían quemado el campamento. Y los que estaban con David, que eran los 400 valientes de David, estaban con deseo de matar. Y el pueblo hablaba de apedrear a David. Escuche, hermanos, pastor que me escucha, pastora que estás aquí. Mira esto. David había agarrado esos 400 hombres endeudados, afligidos y amargados de corazón. Los agarró inservibles
y los transformó, los convirtió en soldados, en guerreros, los convirtió en hombres servibles, porque eran inservibles. O sea, ¿sabes lo que es un hombre amargado, afligido y endeudado? Es una cosa espantosa. Pero cuando ocurre esta cosa, la gente, en vez de apoyar a David, estaban hablando de apedrearlo. Pastor, pastora, o hermano que me escucha aquí, ¿a cuánta gente tú has ayudado alguna vez que luego, después de eso, esa misma gente te apedrea o hace algo y te traiciona? Dice la Biblia que David fue y se fortaleció en Jehová. Santo hermano, es una prueba que está sufriendo el hombre. Dice que David dijo: los perseguiré, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo: persíguelos, porque los he entregado en tus manos. Y David agarró a la gente y los siguió. ¡Ja! ¡Aleluya! Y los alcanzó, recuperaron a las mujeres, a los niños, los animales, y no se perdió nada. O sea, David tuvo que experimentar esta prueba de angustia, de aflicción, y de ver a aquella gente que él preparó, que él educó, con deseo de apedrearlo. Aleluya, hermano. Porque siempre el enemigo va a querer usar a alguien que esté muy cerca de ti, que te haga un daño, que te afecte, para que el dolor que tú sientas sea mayor. David dijo en un salmo: porque no me ofendió un enemigo mío, un extranjero, el cual lo hubiera soportado, sino tú, hermano mío, amigo mío, íntimo mío, que juntos comunicamos, trovamos salmos en la casa del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hermanos, Dios nos ayude. Fíjese esto: con gozo en el proceso alcanzamos madurez. Y fíjese que David, saludo pastor Angelina, David, porque escuchó que la gente lo quería apedrear, no se afligió, sino que fue a Dios. Y cuando Dios le habló, no dejó a nadie, sino que se lo llevó a todos. Dijo: muchachos, vamos, Dios lo entregará a mi mano. Porque esa es la capacidad que Dios nos da, que a pesar de la traición que nos hagan, podamos seguir amando a la gente como Dios nos ama y como Dios nos ve. Que el Señor bendiga su vida, mis hermanos. Que el Señor les guarde. Aferrémonos al Señor, porque no tenemos otra esperanza, no tenemos otra opción, no tenemos otra dirección que no sea el Señor. Padre, gracias por los que han estado pendientes de esta transmisión. Llena sus vidas con tu amor y con tu gracia, con tu misericordia. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Prepara el corazón nuestro para cualquier traición, cualquier deslealtad que tengamos que enfrentar, cualquier, Señor, insulto o cualquier calumnia que quiera venir a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, y prepara el corazón nuestro para que, a pesar de que esto venga, podamos seguir amando a las personas como tú nos amas a nosotros también. Con gozo en el proceso alcanzamos la madurez. Cristo viene pronto, mis hermanos. Vamos adelante. Haga su parte de su trabajo en el nombre de Jesús. Yo no tengo apuro de ir para el cielo todavía. Todavía hay mucho que hacer aquí. Pero si el Señor cree que ya es el tiempo de irnos, nos iremos. Pero si no es el tiempo, pues pedimos a Dios que nos dé la fuerza, la sabiduría para hacer lo que nos resta del trabajo aquí en la tierra y cumplir con nuestra asignación divina en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos y gracias, y vamos adelante en el nombre de Jesús. Saludos.